Bueno, los vuelvo a saludar con mucho gozo en el Señor. Feliz de poder compartir la palabra de Dios. Gozoso porque ha sido de mucha fortaleza y espero que también sea de edificación para cada uno de nosotros como lo ha podido ser para mi vida. Llegó en el momento como siempre en el momento justo y le doy gracias a Dios por ello. Así que vamos a orar, vamos a pedir la dirección del Señor al estudiar su palabra. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta hora por estar delante de tu presencia. Te damos gracias por cada hermano que puede estar con nosotros en esta hora. Queremos pedir también tu bendición para todo aquel que pueda escuchar tu palabra, que sea consolando, guiando, orientándonos a hacer tu voluntad siempre y a esperar en tu presencia, a tener fe en ti. Ayúdanos como iglesia, ayuda a Ramiro, Señor, también que está con Julián. Pedimos tu cuidado y oramos por nuestro hermano, pero sobre todo por Julián, para que pueda, Señor, usted protegerle y cuidarle porque es uno de nuestros niños. Esperamos en tu presencia y como iglesia clamamos por él. Te damos gracias por este tiempo y que tu Santo Espíritu nos dirija a toda verdad. Pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos de nosotros programamos para la semana que pasó los problemas? ¿Quién? A ver, el jefe de Eduardo dice que parece que programó los problemas. Cierto que en el trabajo hay problemas, de pronto uno se programa para hacer tantas cosas y no puede hacer ni siquiera una porque surgió una adversidad. Una adversidad es algo contrario, es un problema, es una dificultad que nos toca enfrentar como persona o como agrupación. No se programan los problemas, las adversidades, en la salud tampoco. Nadie dice esta semana me voy a enfermar de esto, pero la próxima de esto, en la otra no. Sino que pasan, no solo en las enfermedades, no solo en el trabajo, también en el país, en el mundo. ¿Quién programó la pandemia? Algunos mal pensados y mal hablados dicen que los chinos, pero la pandemia es algo que afectó a todo el mundo y nadie la programó, como país no la programamos y cambió muchas áreas de nuestra forma de vivir, muchas conductas. Yo no recuerdo haber visto tanta gente con mascarillas en Chile desde que tengo memoria. Y así un montón de conductas. Son problemas, son cambios que lamentablemente no se programan, pero los podemos enfrentar desde este minuto hasta o al salir o al llegar al hogar. Puede ir todo bien y de pronto nos enfrentamos a las adversidades. También en la obra de Dios, en el servicio en la obra de Dios. Cuando nos toca alguna obligación, cuando nos toca tener el privilegio de servir a Dios y de pronto nos encontramos con una dificultad para poder ejercer nuestra labor. Constantemente nos estamos viendo enfrentados a dificultades, a problemas. Y como obra, como iglesia, ¿cuánto nos costó conseguir un terreno? Y cuando ya estaba todo listo, de pronto, no era este. Y vamos a otro y, no era este. Y nosotros estábamos esperanzados con uno y no era ese. Nos enfrentamos a cosas que van más allá, que nos superan. No tuvimos los terrenos anteriores porque hubieron problemas que nos superaron y tuvimos que esperar hasta que el Señor dijo, no, pues eso no era este. Y ahora tenemos nuestro terreno. Pero las adversidades están todos los días, no se programan, pero nos enfrentamos como seres humanos y como hijos de Dios a las adversidades. Y yo les quiero invitar a meditar no en las adversidades, sino en el poder de Dios y hacer una comparación entre las adversidades y el poder de Dios de acuerdo al relato que encontramos en el libro de Marcos, capítulo 6, versículo 45 al 46. Yo quiero invitarles a meditar en el poder de Dios frente a las adversidades. Y vamos a continuar con este relato que es la continuación de lo que comenzó nuestro hermano Javier, más conocido como Xavi, el domingo pasado. Recuerda que él habló de la alimentación. Bueno, comenzó diciendo que él retomó
el relato de Marcos cuando el Señor Jesús envió a los discípulos a predicar de dos en dos, luego ellos volvieron y llegó una multitud, y en la multitud el Señor Jesús, como dice en el versículo 34, les enseñaba acerca del reino de Dios a la gran multitud que estaba ahí. Pero luego avanzó la hora y no tenían qué comer, y ellos, bueno, el Señor Jesús encontró un problema, una dificultad. Había la problemática de alimentar a 5.000 hombres, sin contar los niños, sin contar las mujeres. Y les manda a los discípulos alimentarlos, se produce el milagro y se alimentan las 5.000 personas, y luego de que se alimentan, les da una instrucción a sus discípulos: vayan a la barca porque vamos a ir a la otra ribera del lago, que es en Betsaida, y le pide a la multitud que se vaya a sus hogares, y muestra su poder andando sobre las aguas y sanando a muchos enfermos. Ese relato lo encontramos en Marcos capítulo 6, versículos del 45 al 56. La palabra de Dios dice así: enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar, y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma, y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera, y se maravillaban porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret y arribaron a la orilla. Y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció, y recorriendo toda la tierra alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos, a donde oían que estaba. Y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos, y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto. Y todos los que le tocaban quedaban sanos. Entonces, vamos a hacer algunas comparaciones entre las adversidades que nos toca vivir, siempre a nosotros como hijos de Dios, versus el poder de Dios en base al relato que está aquí en Marcos. Y es así, después de la alimentación de los 5.000, es como llegamos al versículo 45. Al versículo 45, donde envía a los discípulos a la barca y despide a la multitud. Había ocurrido un milagro. ¿Qué había pasado? Se habían alimentado a 5.000 personas. Y probablemente esa multitud, porque no eran pocos, o sea, eran muchos, en ese momento estaban saciados espiritualmente. El predicador que había estado era Dios mismo, por lo tanto, ese mensaje, imagínense cómo fue ese mensaje. No querían emocionalmente, interiormente, estaban llenos. Y físicamente también, porque se alimentaron. Entonces estaban en un lugar de confort, en un lugar de fervor. En ese momento el Señor Jesús era lo máximo para ellos. Y había cierto fervor, no sé, yo pensaba y veía cuando un artista entraba en Viña del Mar y de pronto toda la Quinta Vergara terminaba su show y lo pedía y querían pasar a otra etapa y lo seguían pidiendo. Y yo me imaginaba algo así, porque estaba el Señor, estaban saciados interiormente y físicamente y no querían irse. Y yo pienso y creo, o sea, es mi opinión solamente, que los discípulos tampoco se querían ir. Porque habían visto tremendo milagro, estaban contentos, habían saciado el hambre físico y el hambre espiritual y no se querían ir. Y dice el versículo 45 que enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca. Este verbo hizo
viene del griego anankatso, que significa obligar, insistir. Es como cuando el papá le dice al hijo, vaya a acostarse. Y el hijo dice, no quiero, o se queda ahí. Ya, pues vaya. Y insiste, vaya hasta que el hijo obedece y se va. Los discípulos, de alguna forma, no querían irse. Porque el Señor tuvo que insistir y decirles, vayan a la barca, no como que ellos llegaron y fueron de inmediato. Tuvo que obligarlos a insistir para que ellos se fueran a la barca y fueran camino a Betsaida. Y también a la multitud se tuvo que reunir y con la autoridad que tiene el Señor Jesús como Dios, les dice, váyanse a sus casas. Ya es el momento de que cada uno regrese a sus hogares. Eso acontece posteriormente al milagro de la alimentación de los 5.000, donde el Señor suple una necesidad. Había una necesidad espiritual y una necesidad material, y el Señor, vemos el poder de Dios para suplir la necesidad en la provisión. Betsaida, se dirigían a Betsaida, que significa casa de los peces. Eso significa la palabra Betsaida que estamos acá nosotros viendo. Y así, una vez que se va la multitud, una vez que los discípulos suben a la barca, ¿qué hace el Señor Jesús? Se va al monte. ¿A qué cosa va a hacer? Va a orar. Mateo 6:10 dice que el Señor enseña a orar. Les enseña a orar a la multitud que estaba ahí y les dice que cuando oren, pídanle a Dios, y les dice, esta es la forma de dirigirse a Dios, y en esa forma que está enseñando, les enseña a que sobre todas las cosas se haga su voluntad. Cuando nosotros oremos, tenemos el ejemplo del Señor Jesús, que siempre hizo la voluntad de Dios. En Mateo 26:39, cuando él oraba, le decía al Señor, Señor, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Qué difícil, es fácil decirlo, qué difícil es vivirlo. Qué difícil es vivirlo. Porque hay cosas que uno quisiera que pasaran de largo. Por ejemplo, Señor, cuánto quisiera que no tuviera que pasar por esta situación, yo, o mi esposa, o mi hijo, o mi madre, o mi padre, o mi esposo, o mi esposa, no sé. Pero la confianza del Hijo de Dios, cuando le dice, hágase tu voluntad y no lo que yo quiero, es porque hay dependencia en Dios. Y si hemos de enfrentar la adversidad, tenemos que seguir el ejemplo del Señor Jesús, que Él oraba. Para mí, o para algunos estudiosos, esta situación de haber alimentado a esa multitud produjo, cierta manera, una admiración. Recuerden que todos esos que alababan al Señor, después no todos fueron fieles, porque después también decían, crucifíquenle. Al poco tiempo después ellos dijeron, no, que se muera, que se muera. Los mismos que comieron, más de algunos tienen que haber dicho, no, que se muera. Por lo tanto, en ese momento, el Señor Jesús era lo máximo, era el Salvador, era todo lo bueno, y el Señor Jesús a lo mejor pudo haber sido una tentación para él de decir, a lo mejor voy a buscar otro camino y no llegar a la muerte de cruz. Sin embargo, el Señor Jesús nos deja ejemplo de que siempre hay que estar en el centro de la voluntad de Dios y no hacer como yo quiero, sino como Dios quiere, que se haga la voluntad de Dios siempre en nosotros. Para enfrentar la adversidad es muy importante la oración. El Señor Jesús tiene que haber ido al monte, tiene que haber orado por hacer la voluntad de Dios, orado por sus discípulos, orar por cumplir las profecías, el plan perfecto de Dios. Y es muy importante orar siguiendo el ejemplo del Señor Jesús para enfrentar cualquier adversidad. Tenemos ejemplos durante la semana en que podemos decir, Señor, haz tu voluntad, y no la mía. Pero no quita que expresemos el deseo de nuestro corazón de decir, Señor, por favor, sana a nuestra hermana Alba. Señor, por favor, sana a la hermana de Carla. No quita que nosotros podamos expresar nuestro deseo. Entonces, pero sí teniendo presente que la voluntad de Dios es lo primero en la vida del hijo y la hija de Dios para enfrentar la adversidad.
El Señor Jesús nos da ejemplo. Y es fundamental estar en Cristo, estar en oración, para que cuando venga la adversidad nos pille firmes y no nos encontremos con sorpresas. Mire, los problemas siempre están. Hay un relato de una mujer que salía de un problema y ella sentía como que no estaba saliendo de uno y ya venía otro, y ya venía otro, y ya venía otro. Y estaba desanimada. Y su padre, que era chef, que era cocinero, la invita a su cocina y pone 3 ollas. Una con una zanahoria, otra con un huevo y otra con café. Y después llama a su hija y ella no sabía qué estaba haciendo el papá. Pero le dice, el papá la llama y le dice, hija, ¿qué ves? Y la hija miró una zanahoria, un huevo y café. Y le dice, mira, cuando hay problemas, estos 3 elementos fueron enfrentados a una situación de dolor, del agua hirviendo, los 3. Y la zanahoria entró dura, firme, porque todo iba bien, firme. Pero cuando entró, quedó blanda, porque hirvieron 20 minutos, estuvo blanda. Y ya no tenía la fuerza ni la firmeza. El huevo, por otro lado, por su interior era líquido, era dócil. Nosotros a veces somos dóciles a la palabra de Dios cuando todo está bien, pero cuando todo está mal, a veces nos pasa lo del huevo. ¿Qué le pasó al huevo después de 20 minutos? Quedó duro. Peló la hija la cáscara del huevo y ya no era dócil, ni fluido, sino que era duro. Era duro. A veces las adversidades a uno cambian nuestra forma antes de que lleguen. Pero el café, en vez de cambiar él, cambió el agua, porque ya no era del color transparente. Y no solo eso, sino que el agua, a pesar de que era algo hirviendo, tomó un aroma. Porque la hija, cuando puso a oler el café, sintió el aroma a café, un aroma agradable. Cuando hay oración en la vida del creyente, podemos enfrentarnos a las adversidades y esperemos que salga el olor a Cristo de nuestras vidas. Y no que quedemos blandos o duros, sino que salga el aroma de Cristo en nuestra vida, de que estamos en Cristo y que queremos estar en el centro de la voluntad de Dios. Así llegamos al versículo 47 y 48, que dice así en la palabra de Dios. Marcos capítulo 6, versículo 47. Y al venir la noche, la barca estaba, ¿dónde? En medio del mar. En medio del mar. Y él, está hablando del Señor Jesús, estaba solo en tierra. Fíjese bien, yo puse ahí noche, para que usted lo tenga presente, y al venir la noche. Versículo 48. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la 4ª vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. La noche, ya lo hemos conversado, no es como la noche que conocemos ahora, que llega la noche, se prenden los postes, y uno llega a la casa, aquí hay luz. La noche de ese entonces, no habían postes, entonces la noche era como la noche de campo, así oscura. Téngalo presente, es muy importante ese detalle, que estaba oscuro y que no se veía nada. O a lo mejor había luna llena, pero no es la misma visibilidad. Y el Señor estaba solo en tierra, a distancia, porque la barca estaba en medio del mar, ni siquiera estaban cerca. Y el Señor estaba en tierra. Pero el versículo 47 comienza diciendo, y viéndoles. Y esto es muy importante porque cuando cayó la noche, no fue obstáculo para que el Señor Jesús le pudiera ver. No fue obstáculo para su omnisciencia. ¿Cree estar pasando por un momento de adversidad? Sepa que el Señor lo está viendo. Y eso a mí me consoló de una manera, y que espero que también les pueda consolar a ustedes, de que cuando pasamos un momento de adversidad, Cristo lo está viendo. No importa si es de noche, no importa si hay una tormenta, si hay viento, no importa el problema que sea.
de vida o de muerte, laboral, familiar, no importa, no importa. Porque el Señor, como dice Proverbios 15, versículo 3, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. ¿Cuánto más a sus hijos? ¿Cuánto más? La omnisciencia de Dios, Él lo ve todo. Y siempre sus discípulos estuvieron bajo la ubicación y protección de Cristo. Es de mucho consuelo saber que Dios está pendiente de nuestras vidas. Y también vio que estaban remando con gran fatiga porque los estaba viendo. Y aquí encontramos en este relato otra adversidad, el viento. Porque el viento le era contrario. Cambió el clima, estaban en la barca, no había viento, no estaba programado el viento. Por lo tanto, algo que parecía normal, hay que ir del punto A al punto B de forma rutinaria, había que llegar, porque había sido una instrucción del Señor Jesús, se transforma ahora en todo un problema. Mateo capítulo 14, versículo 22, también hace este relato paralelo, lo hace, son dos relatores distintos, quienes escriben Marcos y Mateo, y Mateo nos da algunas datos diferentes de Marcos que es más específico, donde dice que, por ejemplo, a diferencia de Marcos, que había viento y que había olas que pegaban en la barca. No sale acá en el relato de Marcos. Por eso es importante entender que era una tormenta. El clima cambió y estaba de noche. Y los discípulos no sabían que el Señor Jesús los estaba viendo. Pero ellos estaban bajo la ubicación y la protección del Señor Jesucristo. Y a pesar de que remaban con gran fatiga, porque el viento era contrario, la fatiga es porque estaban cansados. Estaban cansados. Era un problema que agotó sus fuerzas. Siendo pescadores, hombres de mar, con experiencia, estaban superados. Se enfrentaron a esa adversidad, cansados. Más de alguno de nosotros se enfrenta a problemas que nos agobian, que nos agotan y que a veces uno dice, ya basta. Quisiera que esto no me hubiera pasado a mí o tal vez quiero descansar, ojalá esto se acabe ahora. Son situaciones de adversidad que nos superan. Aquí los discípulos estaban superados, a pesar de que ellos eran hombres de mar, tenían experiencia, no eran primera vez que se habían subido a un barco, o sea, ellos sabían lo que tenían que hacer y estaban superados. Y esto no ocurre a la luz del día, ocurre en la cuarta vigilia de la noche. Es decir, los romanos dividían la noche en 4 vigilias. De las 6 de la tarde a las 9 de la tarde, de las 9 de la tarde a las 12 de la noche, la segunda vigilia. Tercera vigilia, de las 12 de la noche a las 3 de la mañana. Y la cuarta vigilia correspondía de las 3 de la mañana a las 6 de la tarde. Podemos deducir de acá que el Señor Jesús no tuvo un tiempo de oración de 15 minutos, ni oró 5 minutos, debe haber tenido un gran tiempo de oración. Sin embargo, a esa hora había una gran tempestad, un gran viento que cansó a los discípulos, que los desesperó. No, todavía no los desespera, todavía no saben que están desesperados, solamente que están fatigados. Ya vamos a ver si estaban desesperados. Y estaban cansados. Cuando el Señor Jesús los vio que estaban cansados, si alguna vez le ha tocado estar cansado por alguna situación o sus fuerzas han decaído, el Señor lo ve. Y esto es lo más hermoso que puede experimentar el Hijo y la hija de Dios, porque empezamos a ver el poder de Dios. Los discípulos experimentaron el poder de Dios. Hemos hablado de la adversidad, pero aquí el tema central es el poder de Dios, la adversidad versus el poder de Dios. Vino a ellos andando sobre el mar. Como quien camina sobre piedra, el Señor caminó sobre el mar. ¿Qué puede detener a nuestro Dios para que Él no esté con sus hijos? Es Dios. Nada lo puede detener. Vino a ellos porque sabía dónde estaban. Vino a ellos porque el Señor Jesús los protegía.
Vino a ellos porque le necesitaban. Cuando yo no recibo la ayuda de Dios, cuando yo no recibo la protección de Dios, cuando el Hijo de Dios no recibe el cuidado de Dios, la compañía de Dios, cuando no queremos. Fíjese que en Marcos capítulo 6, versículo 5, versículo 6, de algo se admiró el Señor Jesús. ¿De qué se admiró? De la incredulidad de los que estaban ahí. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿Por qué? ¿Qué hace acá? No creían en él. Es lo único que nos aparta de nuestro Dios, nuestra falta de fe. Nuestra falta de fe. En Mateo habla de que el Señor caminó sobre el mar y también permitió que otra persona caminara en el mar. Cuando llegó a ellos caminando, dice el relato que los discípulos le vieron y gritaron, versículo 49, y viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron. No gritaron diciendo, el Señor Jesús llegó, sino que gritaron de susto. Miren, los pescadores en esa época sabían que cuando veían un fantasma en la noche o algún acto sobrenatural, era símbolo de desgracia. Entonces ellos estaban cansados, estaba de noche, había viento, las olas pegaban en el mar y más encima no divisan a un fantasma, ahí quedaron con pánico. Era una adversidad que produjo desesperación, miedo, pánico. ¿Le ha tocado algún problema de eso? ¿Que le produzca miedo, pánico, desesperación? Ojalá que no, ojalá que nunca le toque uno de esos. Pero sin embargo, si alguna vez nos llega a tocar o volver a pasar algo similar, sepamos que contamos con el poder de Dios ante la adversidad. Sepamos que contamos con el poder de Dios ante la adversidad. Ellos estaban superados por la tempestad. Pero enseguida el Señor Jesús habló con ellos y les dijo en el versículo 50, porque todos le veían y se turbaron, pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Ese tened ánimo quiere decir que sean valientes ante la adversidad, que se esfuercen, que sean valientes. Y acá les dice tened ánimo, que quiere decir anímense. Y también les dice yo soy. ¿Alguien ha escuchado esta expresión yo soy en el Antiguo Testamento? Lo más probable es que sí, que la hayan escuchado. ¿Quién la dijo? Lo podemos ver en Éxodo capítulo 3, versículo 3 y 14 voy a tomar. Dice así la palabra de Dios. Éxodo capítulo 3, versículo 3 y 14. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel. Y les dijo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y él respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Fíjese que la Biblia sale con mayúscula, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Cuando Moisés le dijo, el Dios de vuestros padres me ha enviado, tenía que decir, ¿y cómo se llama? Yo soy, haciendo alusión de que era Dios. ¿Y acá qué le dice a los discípulos? No temáis, yo. ¿Quién dijo eso? Lo dijo Dios. Y Jesús es Dios. Y es un tema que produce división hasta el día de hoy. Pero sin embargo, el que cree en Dios, cree en la deidad de Cristo. Porque Él vino a reencontrarnos, a reconciliarnos con Dios. También en Juan, y eso lo sabían, este Éxodo 3:14 lo conocían los religiosos de la época. Por ejemplo, en Juan 8:58,
San Juan 8:58 pasó algo similar. Voy a leer el 59. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes de que Abraham fuese, yo soy. Cuando los religiosos de la época escucharon de que se estaba haciendo igual a Dios, tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos, se fue. ¿Quién llegó ante la adversidad de los discípulos? Dios. Jesús. Jesús llegó con todo lo que eso conlleva, caminando sobre el mar, caminando sobre el mar y teniendo un contacto con ellos. Fue a salvarlos. El Hijo de Dios fue a salvar, que es Dios mismo, fue a salvar a los discípulos. Los discípulos, al verlo, quedaron asombrados, porque ellos todavía tenían endurecido su corazón, todavía no habían entendido, no habían asimilado, desconozco los motivos, el milagro de la alimentación de los 5.000. Habían 5 panes y 2 peces y comieron una multitud. No se dieron cuenta, desconozco por qué, pero no se dieron cuenta del tremendo milagro que había pasado. Pero sin embargo, cuando estuvieron quizás peligrando sus vidas, cuando ya estaban desesperados, cuando entraron en pánico, conocieron el poder de Dios. Lo asimilaron y quedaron maravillados, sorprendidos de que Jesús es Dios. Y lo pudieron asimilar. Qué importante es ese contacto, porque cuando el Señor habla con ellos, estaban turbados, estaban asustados y tenían miedo. Pero después que en el versículo 50 dice lo siguiente, 51, perdón, y subió a ellos en la barca y se calmó el viento y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Cuando el Señor habla con ellos, cuando hay un contacto entre Cristo y los discípulos, se produce la calma. Y en la adversidad, el Hijo de Dios experimenta exactamente lo mismo. Cuando yo estoy en una adversidad que me supera, el poder de Dios lo puedo ver con mis ojos y puedo tener la calma de que Cristo está en control de cada situación. Hablar con Cristo en la adversidad produce calma, produce calma. El Señor conoce todo lo que necesitamos. El Señor sabía qué tenía que hacer con esa barca. El viento se calmó. Los corazones de los discípulos encontraron consuelo, protección. El agua bajó. No lo dice el relato de Marcos, pero sí el relato de Mateo, que cuando el Señor llegó le dice a Pedro, Pedro le dice, Señor, si eres tú, manda que yo camine por las aguas. Pedro camina por las aguas también. El poder de Dios. Los discípulos pudieron ver que Dios caminó sobre las aguas, que Él mandó a Pedro a caminar sobre las aguas y pudieron de alguna forma reconocer que Jesús es Dios, porque Él le dio prueba. Él le dio prueba de su poder. Lo hizo caminando sobre el mar, lo hizo de forma verbal. El Señor Jesús les enseñó que Él era Dios. Lo hizo cuando calmó el viento. Si hay alguien que no cree que Jesús es Dios, hay evidencia en la palabra de Dios de que nunca el Señor Jesús dijo lo contrario. Cuando Tomás le dice al Señor Jesús que Él tiene que ver para creer, y el Señor Jesús le dice, toca mis manos y toca mi costado. Tomás le dice, Señor mío y Dios mío.
Y el Señor Jesús en ningún minuto le corrigió, porque es Dios, porque es Dios. Y los discípulos, en este minuto, después de la tempestad que había bajado, vieron que Él tiene poder sobre las aguas, sobre el clima, sobre cualquier tipo de adversidad. Llegando al final de este relato, llegamos a versículo 53. Van a Genezaret. Ese era su destino. Ya se calmaron las aguas, ya estaban en el barco. La gente, cuando bajaron del barco, le conoció. Ah, es Jesucristo. Ya sabían qué cosas hacía. Por lo tanto, sabían que tenía poder para sanar. Y le trajeron enfermos de todas partes. La enfermedad es una adversidad que a la corta o a la larga nos va a alcanzar. De cualquier forma. De cualquier forma. Y ante esa adversidad que es la salud, tenemos un Dios todopoderoso que puede sanar cualquier enfermedad. Y en ese entonces lo hacía al instante, sin tecnología, sin terapias. Personas que nacían con enfermedades imposibles de curar eran sanadas al instante. Paralíticos, ciegos, sordos, mudos, flujos de sangre, eran sanados al instante. Lepra, entre otros. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús, ante la adversidad de la enfermedad, tiene el poder para sanar. Siempre que se haga la voluntad de Él, no la nuestra. Porque nuestra voluntad siempre es estar sano y vivir eternamente. Pero Dios tiene propósitos. Dios tiene propósitos. Y ante la enfermedad tenemos un Dios todopoderoso. Podemos concluir en este relato de la adversidad y acerca del poder de Dios, algunas cosas que hemos visto, que ante la adversidad de falta de alimento que hizo el Señor, proveyó de una manera poderosa. No crea que el Señor, si alguna vez tenemos una falta de un alimento o de algo material, no puede hacerlo de forma milagrosa. Ante la adversidad del viento, el Señor vio a través de la tormenta y a través de la noche. Tenía el control de todo lo que estaba pasando. Tenía el control de todo lo que estaba pasando en esa situación. Porque Él es omnisciente. Y ante la adversidad, sepa usted que Dios tiene el control de todo lo que está pasando y lo está viendo. Puede ser algo de vida o muerte, o puede ser algo del futuro, si a veces el futuro también es problema. ¿Qué vamos a hacer mañana? ¿Tenemos esta situación? En los estudios, en la obra de Dios, en el hogar. ¿Qué vamos a hacer mañana? El Señor sabe. El Señor sabe. Nos está mirando, está viendo nuestra preocupación ante ciertas adversidades legales, laborales, en fin. El Señor sabe qué hacer cuando el viento está en contra. Sabe qué hacer cuando el mar está agitado, porque Él gobierna todo. Él es todopoderoso ante la adversidad. Puede hacer que no solo Él haga cosas milagrosas porque Dios, sino que puede hacer también milagros en cada uno de nosotros. No es que Pedro era milagroso, pero el Señor ordenó que caminara y ante una orden de Dios, ¿quién va a decir lo contrario? El mar no lo pudo hundir hasta que Pedro apartó su mirada de Cristo. Calmó el viento. Cuando todo es contrario y nos acercamos a Cristo, no importa el problema que estemos viviendo, en la vida del Hijo de Dios hay calma. Hay calma. Porque estamos en Cristo. Y Cristo sabe lo que tiene que hacer y tiene el poder para ayudarnos. Y tiene el poder para sanar. Es importante seguir el ejemplo del Señor Jesucristo en la oración, cuando Él dice que se haga la voluntad de Él y no la nuestra. Yo les invito, hermanos, a pesar de que ha sido una semana
bien difícil a meditar en el poder de Dios y que el Señor nos ayude para fortalecer nuestra fe. Porque hay situaciones que como humanos nos toca enfrentar que nos superan, como a los discípulos, que se desesperaron, que gritaban, que tenían miedo, que tenían pánico. Pero Dios tiene el poder para ayudarnos en cualquier situación. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque podemos estudiar tu palabra y queremos pedir tu ayuda y tu dirección en nuestras vidas para tener fe, para buscarte, Señor, para esperar en tu presencia. Tú eres más que cualquier adversidad, que cualquier problema. Tú eres Dios y tienes el control y nos ves. Gracias porque cuando acudimos a usted encontramos la calma. Señor, lo que necesitamos. Encontramos el consuelo, la provisión, la protección, el cuidado, la dirección en nuestras vidas. Señor, te damos gracias por esta tu palabra que nos enseña, Señor, a que tu poder es más grande que cualquier dificultad. Y te damos gracias por ello en el nombre de Jesús. Amén. Bien, que el Señor les bendiga.